Búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación. Conducen Pamela Riquelme y Camila Herrera. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Digital IA Edition. Qué gusto acompañarles nuevamente en el día de hoy para seguir conversando sobre inteligencia artificial, educación y los desafíos que van a estar transformando la educación superior. Como siempre, saludo a quienes hacen posible este programa desde los controles, Francisco Saavedra y David Valenzuela. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante que me atañe completamente siendo licenciada en literatura, hablar sobre escritura e IA. ¿Qué dejamos de ejercitar cuando dejamos que la IA escriba antes de que nosotros pensemos? Porque tal vez el problema no está en que es solo una herramienta, sino que también esta herramienta redacta rápido, escribe textos que suenan muy convincentes. Entonces el problema finalmente es otro, que al delegar demasiado pronto esta habilidad de la escritura, también estamos delegando parte del trabajo intelectual, ese mismo trabajo que nosotros intentamos formar en la universidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de no tratar de prohibir la inteligencia artificial, sino que ojalá recuperar cierto orden al respecto de cómo la usamos. Primero, formular una idea y luego utilizar una herramienta. Así que para eso vamos a comenzar al respecto de un artículo que publicó hace poquito la American Psychological Association, que es la APA, y en este artículo aparece un dato súper interesante. El 92% de los estudiantes de pregrado ya están reportando utilizar inteligencia artificial en sus tareas, y la usan principalmente para actividades como escribir y editar. Pero lo más interesante del artículo no es solo, este porcentaje es bastante alto, sino que instala una pregunta súper importante. Si la IA ya está dentro del proceso de escritura, entonces enseñar a escribir no puede limitarse solo a controlar si el texto fue hecho por IA o no, que era el debate, que teníamos al principio de la irrupción de la IA, sino que tiene que ver con preguntarse de qué tipo de relación estamos formando con el pensamiento, la autoría y la responsabilidad intelectual al momento de escribir. Así que es muy importante que tengamos en consideración que cuando nos matriculamos en un programa y empezamos a estudiar en la universidad, las capacidades que desarrollamos en la universidad tienen que ver mucho con el desarrollo del pensamiento crítico, formar una postura crítica al respecto de ciertas cosas, y en los tiempos de IA actualmente, las y los estudiantes cada vez más delegan ese tipo de habilidades en lo que la IA escribe. Otro artículo que me gustaría mencionarles también al respecto de este mismo tema es uno que publicó The Guardian hace unas semanas. The Guardian, medio inglés independiente, y plantea que la IA puede estar distorsionando silenciosamente la forma en que nosotros investigamos. No solo porque a veces produce información falsa, sino porque también puede ser demasiado fácil saltarse precisamente estos procesos que les mencionaba, que generalmente venimos a cultivar en la universidad, a leer con atención, comparar, analizar, sintetizar o tomar posición al respecto de algo. Este reportaje también muestra que además que muchas respuestas de los docentes ya no pasan específicamente por detectar o no si el texto fue escrito con IA, sino que por intentar recuperar estos espacios donde trabajamos nuestro pensamiento crítico. Entonces, espacios como escritura a mano, que antiguo, la oralidad, la evidencia de los procesos, discusión o revisiones críticas. Muy importante entonces considerar que
al momento de pedirle a la IA que escriba por nosotros, no solo le estamos delegando la capacidad de escribir por nosotros, también le estamos delegando la capacidad de pensar por nosotros, de tomar una postura al respecto de algo. Por eso esos 2 artículos que les compartimos me parecen súper interesantes, porque ambos muestran que finalmente el problema no es solo si la IA puede producir textos claros, porque lo hace textos ordenados, muy persuasivos, que parecieran ser escritos por una persona que sabe mucho, pero el problema es que puede hacerlo mientras deja completamente invisible lo más importante, que es el proceso mental, el proceso cognitivo, que permitió delimitar el problema, crear una tesis, jerarquizar ideas y responder por lo que se afirma. Por eso la idea es, en este programa, moverme entre medio de 2 preguntas. La primera, ¿qué operaciones del pensamiento estamos dejando de ejercitar cuando delegamos demasiado rápido la escritura a la inteligencia artificial que estemos usando? ¿Y qué tendría que hacer visible una docencia de la escritura con inteligencia artificial para que siga habiendo efectivamente este aprendizaje y el desarrollo de la voz propia y de una postura crítica respecto a un tema? Así que bueno, vamos a trabajar con esas preguntas el día de hoy. Importante considerar que cuando nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, independiente del nivel en el proceso de aprendizaje en el que estemos, estamos desarrollando distintos procesos cognitivos al momento de hacer algo. Por ejemplo, cuando tomamos el lápiz y empezamos a escribir, estamos realizando ciertos procesos cognitivos que no tienen que ver solo con la propia acción de escribir a mano, sino que estamos generando conexiones, tipos de sinapsis, digamos, que permiten que desarrollemos una idea. Entonces, ¿qué tipo de proceso estamos dejando de lado? A veces el texto, como les había contado, y como bien ustedes saben, por eso también utilizan la IA, les puede generar, este texto que es bastante ordenado, claro, y bien escrito, pero que lamentablemente no evidencia si efectivamente el estudiante pasó por el proceso cognitivo adecuado. Entonces, cuando nosotros escribimos, no necesariamente estamos haciendo la acción de tomar el lápiz, estamos tratando de aclarar qué es lo que pensamos, qué idea va primero, qué es lo que estamos dejando afuera o qué conviene dejar afuera respecto a lo que nosotros sabemos, qué palabra se acerca mejor a lo que queremos decir. Entonces, si lo pensamos de esa forma, escribir es también ordenar el tren de pensamiento que tenemos. Por eso cuando una herramienta como la inteligencia artificial generativa, piensen en ChatGPT, Claude y todas estas herramientas que generan texto, nos entrega demasiado rápido una versión ya muy armada de lo que supuestamente deberíamos decir. Lo que se vuelve invisible finalmente es el tipo de esfuerzo cognitivo que nosotros estamos haciendo, esta secuencia de pequeñas decisiones que nos ayudan a comprender mejor o no, digamos, lo que queremos decir. Ahí aparece, digamos, una segunda tensión que es bastante interesante, porque de la diferencia entre un texto que suena bien, que está bien ordenado y efectivamente tiene un discurso claro, y un pensamiento que realmente esté trabajado. Porque la IA puede producir, insisto, algo claro, fluido y muy ordenado, con un tono muy académico, y sí, puede sonar bastante convincente. Pero una cosa es que el texto esté bien escrito y otra muy distinta es que quien lo presente haya atravesado por el proceso de dudar, jerarquizar, reformular o tomar posición con respecto a un tema. A veces la fluidez puede dar la ilusión de que comprendemos algo, pero eso no necesariamente es lo que está pasando. Entonces, finalmente, la pregunta de fondo es si la herramienta formula, conecta y concluye demasiado rápido por nosotros, ¿qué parte del pensamiento sigue siendo realmente nuestra? Importante preguntarse eso cada vez que trabajamos con alguna herramienta de IA, qué proceso cognitivo, fricción cognitiva, como quieran llamarle, estamos delegándole a la IA. Porque el riesgo, insisto, no es solo perder originalidad, que claramente se pierde al momento de trabajar con estas herramientas. El riesgo es dejar de gestar justamente lo que, digamos, aquello que la escritura en la universidad o en distintas etapas de los procesos formativos debería ayudarnos a formar.
Cosas simples: criterio, elaboración de respuesta, responsabilidad al respecto de lo dicho, ética al respecto de lo dicho. Es importante considerar que cuando nosotros trabajamos con estas herramientas, la forma en que procesan, digamos, toda la información, datos que nosotros les entregamos, está siendo procesada por una IA que fue entrenada por una persona o por un grupo de personas. Una persona o grupo de personas que en efecto tienen un bagaje cultural bastante marcado. Por ejemplo, en ChatGPT el bagaje cultural claramente es muy anglosajón, heteronormado, que invisibiliza distintas perspectivas, digamos, de la sociedad. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando le estamos pidiendo a la IA que escriba por nosotros, es decir, que formule una idea o que desarrolle una idea, o que formule, no sé, contraargumentos, por ejemplo, estamos delegándole esa capacidad que nosotros debiéramos formar, digamos, o cultivar en la universidad. Empezar a leer perspectivas contrarias al respecto de lo que nosotros pensamos para poder elaborar mejor nuestros argumentos. Ese tipo de habilidad cognitiva es una habilidad que, primero, es bien difícil de procesar, digamos, y también es una habilidad al respecto de cualquier otra que se practica. Entonces, si nuestros estudiantes están comenzando, digamos, su vida universitaria y estas pequeñas acciones que parecieran ser pequeñas, como pedirle a la IA que escriba por nosotros, en efecto, en el estudio, bueno, en el artículo que les comenté al principio de APA, efectivamente baja la comprensión más profunda de los temas. Al respecto, bueno, de eso, es importante considerar que para realizar una docencia digital, digamos, que apoye este tipo de cosas, debiéramos pensar en actividades que en efecto promuevan o que nosotros evaluemos mucho más el desarrollo de la actividad más que el producto final. Entonces ahí, bueno, entramos a debatir lo que era la segunda pregunta, que es ¿qué tendría que hacer visible esta docencia de la escritura con IA? Para que siga habiendo un aprendizaje importante, digamos, un aprendizaje efectivo para proteger la autoría y finalmente para ayudar a construir la voz propia. Entonces ya no se trata un poco de advertir finalmente el riesgo de trabajar con la IA en este tipo de procesos, que era lo que hablábamos recién en la pregunta anterior, sino de pensar qué puede hacer por nosotros la IA concretamente en la docencia de la escritura, porque tenemos que aceptar que esta herramienta ya está dentro de estos procesos. Quizás la pregunta nunca ha sido borrarla por completo, sino que tendría que seguir qué cosa es lo que tendría que ser visible para que escribir, la acción de escribir, de redactar, no pierda el valor formativo que siempre ha tenido. Entonces, en esa discusión, bueno, la clave, creo yo, que era lo que comentaba recién, es volver a mirar el proceso. En educación superior muchas veces solo vemos el resultado final. Estamos buscando que el estudiante entregue un texto, un ensayo terminado, una respuesta que ya esté muy pulida. Pero sí, como ya sabemos, la IA puede intervenir en esta última capa, digamos, con bastante facilidad. Entonces, el foco, digamos, pedagógico se traslada en este caso a lo que pareciera ser más importante, que es empezar a hacer visible lo que hubo antes de la entrega de este producto, que finalmente es de dónde salió la idea de trabajar así o de escribir de esta forma, cómo se formuló las tesis, qué preguntas aparecieron dentro de la formulación o dentro de la investigación al respecto del tema en particular, qué cambios, digamos, hicieron en el camino. Yo tenía una idea al respecto del tema cuando investigué y conocí perspectivas, por ejemplo, contrarias, o aprendí más al respecto del tema, lo pude comprender de otra forma, de una forma un poco más global. Entonces, en otras palabras, no necesariamente habría que centrar todos los porcentajes, digamos, el core de los porcentajes de una evaluación en el producto final, sino que finalmente cómo se llegó a ese proceso, a ese producto de texto en este caso. Y desde ahí, desde el proceso de escritura, la IA sí puede ocupar otro lugar. No necesariamente, por supuesto, desde ser el autor, digamos, automático del texto, sino de ser un interlocutor en
periodos, digamos, en fases del proceso de escritura bien puntuales. Puede servir, por ejemplo, para hacer preguntas, para mostrar una objeción, para comparar dos enfoques, para tensionar un argumento o ayudar a revisar un párrafo. No en ningún caso a construir ninguna de esas partes. Y ese uso que le podríamos dar a la inteligencia artificial en este tipo de actividades formativas enfocadas a la escritura es bastante distinto, porque no va a reemplazar bajo ninguna circunstancia el recorrido intelectual que va a hacer la persona, sino que lo va a acompañar en este recorrido intelectual y en el mejor de los casos va a intensificar o lo va a volver más exigente, lo que se espera que promueva o fomente el pensamiento crítico. Entonces es súper fundamental resguardar esto que se pierde cuando delegamos la escritura a la IA, que es finalmente la voz propia. ¿Cómo construimos nosotros una voz propia que efectivamente refleje lo que nosotros pensamos? Porque escribir en la universidad no es solo entregar un texto que esté construido correctamente, sino que también es hablar desde un lugar, construir una posición y responder por lo que uno afirma y por las fuentes que uno cita. Entonces, la pedagogía, creo yo, desde la escritura, apoyada con las herramientas de inteligencia artificial, debiera cuidar finalmente eso, que la herramienta no termine uniformando demasiado el lenguaje, ni borrando la relación entre quien escribe, lo que piensa la persona que escribe o la forma en que decide decirlo. Porque probablemente el desafío no es solo decidir si usamos o no usamos la IA para escribir. Finalmente, muy probablemente vamos a terminar usándola igual. Pero el desafío es cómo lograr que la escritura siga siendo una práctica donde el pensamiento crítico se construye y se vuelve visible y se hace responsable de sí mismo. Si pensamos en ese tipo de actividades, la inteligencia artificial, en este caso, acompañando en ciertas fases del proceso, sí podría aumentar al respecto de la comprensión que tiene el estudiante sobre un tema, que es lo que hablaba también el artículo de la APA. Entonces, dentro de ese 92% de estudiantes que efectivamente utilizan la IA, hay un gran porcentaje de estudiantes, y esto hay muchos estudios al respecto de este tipo de actividades, que se llama argument mapping o mapeo de argumentos, en el que hicieron bastantes estudios con este tipo de actividades de mapeo de argumentos apoyados con inteligencia artificial, y en efecto la comprensión de los estudiantes sobre los temas aumenta considerablemente. Entonces sería importante que como instituciones, no solo esta institución, en general, como instituciones de educación superior, pudiéramos formar a nuestros estudiantes en cómo relacionarse, no solo en cómo utilizar la IA, sino en cómo relacionarse con estas tecnologías, porque irrumpen e influyen, afectan las actividades que realizan día a día. Entonces, para no quedarnos solo en el discurso al respecto de cómo podemos trabajar con IA en los procesos de escritura, ustedes saben que en este programa siempre les dejamos sugerencias o herramientas con las que puedan efectivamente aplicar todo esto que nosotros contamos. Entonces, una primera recomendación que les daría, en mi experiencia enseñando a escribir con inteligencia artificial, que no es fácil, es que no partan por la herramienta en particular, sino que partan con la idea. Antes de que vayan a iterar con la inteligencia artificial, hacerlo, como dicen, a la antigua, y que los estudiantes escriban, redacten a mano, ojalá a mano, las distintas ideas o formulaciones, tesis, etcétera, que tengan antes de ir a conversar o a tener una conversación con un interlocutor. Es muy importante trabajar con la intuición y empezar a investigar para que esa intuición en verdad se convierta, digamos, en información concreta, en una pregunta o en una tesis que puedan los estudiantes utilizar. Si la IA entra demasiado temprano, como comentábamos recién, claro, puede ordenar, formular e incluso hablar antes de que los estudiantes realmente hayan pensado lo que quieren decir. Entonces, ese es el problema de integrarla desde un inicio. Y ahí se pierde bastante
se pierde algo muy importante, creo yo, que es la lógica. Primero debiera ser la idea, cómo yo desarrollo mi idea, qué es lo que pienso al respecto de mi idea o para dónde quiero llevar mi idea, y luego utilizar una herramienta que me permita desarrollar el pensamiento sobre esa idea. Otra sugerencia útil es que, como les decía, la IA utilizarla en ciertos momentos específicos. Podemos pedirle a la IA que nos dé una objeción, un contraargumento al respecto de las tesis o las ideas que los estudiantes proponen. Puede preguntarle también si en efecto yo desarrollo mi idea y le escribo a la IA el desarrollo de mi idea o como yo pienso que puedo desarrollar mi idea para que encuentre, por ejemplo, un vacío argumental o sea capaz de comparar o revisar dos enfoques. Si un párrafo, por ejemplo, quedó muy general o cosas más estéticas. Ahí la IA, creo yo, puede ser de mucha ayuda, pero también conviene, digamos, que sigan siendo más propios los momentos más propios como de agencia humana, es decir, que no tengan la intervención directa de la IA. Ciertos momentos como la formulación de la tesis, que es muy importante, la selección de las fuentes también, muy importante. Por ejemplo, pueden utilizar la IA para apoyarse, que los ayude a encontrar distintas fuentes, pero la selección final de las fuentes que va a ocupar el estudiante para realizar, un ensayo, por ejemplo, debieran quedar en su agencia para que pueda ejercitar la capacidad de discriminar, de formar criterio para poder seleccionar y tomar decisiones, que finalmente es eso. Cuando nosotros escribimos, vuelvo a mencionarlo, no solamente estamos haciendo el acto de escribir, sino que estamos haciendo estas pequeñas acciones: toma de decisiones, discriminación de fuente, selección de argumentos, trabajar con los vacíos argumentales o las contraargumentaciones. Si finalmente la IA nos resuelve todo, no solo vamos a perder la originalidad, porque ustedes saben que la IA redacta muy parecido y todos los textos terminan estéticamente sonando iguales, pero también se pierde la parte importante del proceso de escritura, que es cómo vamos a pensar la idea y cómo la vamos a decir. Y por último, una última sugerencia: me parece súper valioso trabajar con estas actividades formativas como el mapeo de argumentos o argument mapping que les mencionaba antes, porque antes de lanzarse a redactar, creo que es bien importante hacer visible las distintas partes del texto para que sea mucho más fácil para el estudiante poder encontrar los caminos lógicos al respecto de las ideas que se proponen. Entonces, este tipo de actividades hacen visible, literal visible, dónde está la tesis, cuáles son los argumentos que sostienen las tesis, qué evidencias hay al respecto de esto, cuáles son las objeciones que aparecen, cómo podrían responderse esas objeciones. Entonces, ese tipo de actividades, mapeo de argumentos, de nuevo, son el tipo de actividades por excelencia en estos tiempos para poder fomentar el pensamiento crítico, porque obliga a ordenar el razonamiento, que es parte importante del proceso de escritura. En esa línea me gustaría recomendarles a todos los que quieran trabajar al respecto de IA y escritura, una plataforma que se llama Kialo Edu, Kialo con K, kialo-edu.com es la página, y es una plataforma pensada justamente para la discusión y el mapeo de argumentos. Entonces, básicamente es una plataforma que a ustedes les permite visualizar una idea principal. Piensen en una caja blanca donde empiezan a aparecer distintas cajas con las ideas, los argumentos a favor, las respuestas, etcétera. Finalmente, yo puedo mapear todo el contenido de mi texto para poder empezar a encontrar las conexiones lógicas al respecto de los argumentos, los contraargumentos, qué me falta, qué fuentes me sustentan. ¿Por qué me parece súper útil esta herramienta? Porque los procesos visuales ayudan bastante a poder ordenar las cosas y, como decía, encontrar estos razonamientos lógicos entre una cosa y otra. Entonces, cuando nosotros lo estamos poniendo en el texto y lo estamos escribiendo, dígase, por ejemplo, un ensayo, estamos escribiendo el ensayo y estamos viendo los bloques de texto. Eso generalmente hace que se nos escapen
estos tipos de conexiones o vacíos argumentales, la forma en que está puesto el párrafo con argumento, etcétera, invisibiliza ciertas cosas. Entonces, las actividades de mapeo de argumentos solo se centran en este tipo de, voy a decir, de elementos. En un lado está la tesis, en un lado están los argumentos, en otro los contraargumentos, en otra parte están las fuentes. Y yo puedo ver esos elementos e ir moviéndolos antes de lanzarnos a escribir. Así que les recomiendo mucho kialo.edu.com, es la aplicación. Y me gustaría, ojalá que nuestros docentes y que todos los que nos escuchan pudieran, explorar esta herramienta e intentar construir, digamos, un mapeo de argumentos. Que la herramienta les permite, creo, hacer hasta 3 mapas, parece, gratis, así que pudieran trabajar este tipo de cosas. La aplicación también permite, por ejemplo, matricular bastantes personas dentro de la misma discusión y pueden, por ejemplo, visualizar temas. Si quisieran llevar a un debate, por ejemplo, a cabo en sus clases, pueden mostrar el argumento principal y mostrar, por ejemplo, pedirle a los estudiantes que ingresen argumentos y contraargumentos al respecto de la tesis planteada, y ahí, por ejemplo, puede ser el inicio de una buena discusión a trabajar con los estudiantes en el aula. Así que espero que tengan, el tiempo necesario para que puedan explorar esta herramienta. Así que, eso, para finalizar nuestro programa, quisiera, dejarlos con una idea, un consejo. Si van a usar finalmente la IA para escribir, úsenla para volver más visible su pensamiento. No dejen que la IA intervenga las tesis o las ideas que quieran decir, sino que utilícela para volver más visible finalmente qué es lo que sustenta esa idea o qué es lo que sustenta lo que quieren decir. Porque cuando la herramienta finalmente formula, organiza y habla por nosotros, el riesgo ya no es solo entregar un texto ajeno. El riesgo es ceder demasiado rápido, a mi juicio, la soberanía de pensar. Así que con esa idea final nos despedimos de este capítulo de Café Digital IA Edition y los dejamos con nuestra selección de temas para el día de hoy: Supernatural de New Jeans, Jivat de Jackson Wang y el revival de la Macarena, Bumpala de Le Serafim. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.